Pablo, directo para la banqueta deportiva, cuéntanos un poco cómo viviste el partido, creo que te vimos ahí cerquita de la cabina con nervios en todo momento, porque bueno, quizá ellos hicieron, no sé si justo o injusto, pero se pusieron por delante, había que remontar. Sí, hoy estuvimos de vecinos ahí arriba. Bueno, yo creo que partido que te vas con la sensación de perder 2 puntos, porque yo creo que hoy el equipo estuvo muy bien en líneas generales. Creo que fuimos superiores al Coruxo prácticamente todo el partido, menos 10-15 minutos, a la salida de la segunda parte, que sí que el Coruxo salió un poco mejor y es lo que tiene la categoría. Tiene esos mini partidos dentro de los partidos donde si el rival aprovecha bueno, pues esa fase de mejor juego, bueno, yo creo que esos, ya te digo, esos 10 primeros minutos de la segunda parte el Coruxo lo mejor, hizo el gol y aún así pues tuvimos 5 minutos que nos costó volver a retomar el pulso al partido, pero lo cogimos y bueno, creo que a partir del minuto 70 fue un monólogo del equipo que hace el gol, hace el empate y que se fue a por la victoria y que si no nos llevamos hoy de aquí los 3 puntos es un poco, bueno, pues por falta de acierto en los metros finales y también por el buen hacer de Ruiz Díaz, del portero de ellos, que creo que ha sido el mejor del Coruxo. La primera parte se jugó con muchísimo ritmo los dos equipos, un ritmo frenético con ataques por parte y parte. Los dos equipos prácticamente no estuvo el juego parado, ¿no? El fallo fue encajar el gol, digamos, de forma un tanto sorpresiva porque el Coruxo dio la impresión de que salió mejor al partido en la segunda parte. Sí, lo que comentaba, yo creo que la categoría pues tiene equipos de mucho nivel, el Coruxo es uno de ellos. Creo que lo maniatamos bien la primera parte, es verdad que tuvo algún acercamiento, pero prácticamente todo a través de juego directo y de, bueno, errores individuales nuestros más que por juego. Y yo creo que la primera parte podíamos haber ido al descanso con ventaja en el marcador, no lo aprovechamos y luego sí, bueno, esos 10 primeros minutos de la segunda parte son el lunar, pero es que creo que es lógico, es muy difícil ser 90 minutos superior al rival. Ojalá seamos siempre superiores 75-80 minutos, como hoy. El problema es que en esos 10 minutos donde el Coruxo fue mejor o se encontró mejor en el campo, pues nos hace el gol y bueno, te vas un poco con cara de tonto, pero contento porque creo que la reacción del equipo ha sido muy buena. Yo quiero que así acaben los partidos en Ganzábal, con el equipo rival en su área, con nosotros buscando el gol y ya te digo, yo creo que recuerdo esa de Tibu, de David de cabeza que saca el portero, una que sacan bajo la línea, una que tiene también Samu muy clara. Bueno, creo que es la línea a seguir y hay que estar contentos. Lamentarse de las ocasiones no vale para nada. Decía el entrenador rival que habéis aguantado bien. Ellos tienen la media de edad bastante más baja. Decía que la propuesta iba a ser esa, la de mantener el ritmo alto, pero que el Langreo que había acabado muy entero también el partido. Sí, al final, bueno, yo creo que si le preguntas ahora a Nacho o Alex si acabaron enteros, te dicen que no, pero sí, nosotros físicamente creo que al final muchas veces achacamos o aludimos al físico cuando las cosas van mal. Yo creo que cuando la cabeza quiere y cuando el equipo va y es intenso, las piernas van, ¿no? Entonces, hoy el equipo se estaba viendo bien en el campo, estaba cómodo y al final pues las piernas iban para los de 20 y para los de 37, que tenemos alguno, ¿no? Entonces, bueno, la pena, ya te digo, pues no haber reflejado en el marcador ese dominio que creo que tuvimos la segunda parte. Quizá el hecho de que el colegiado no le gustaba mucho pitar faltas provocó que el ritmo fuera alto, que el partido fuera muy vivo. Sí, la primera parte la verdad que tuvo mucha continuidad, sí que hubo pocos parones. Yo creo que bien por el árbitro de dejar jugar, un poco peor por no sacar alguna tarjeta antes. Yo creo que alguna falta de ellos era merecedora de tarjeta y bueno, son pequeños detalles, pero que bueno, que pueden llegar a condicionar. Pero creo que sí, que el arbitraje fuera de eso, bueno, pues ayudó a que el partido tuviera ritmo. Es verdad que Ganzábal es un campo grande también que si el campo está medianamente rápido como podía estar hoy, bueno, pues también propicia que haya ritmo. Nosotros queremos que haya ritmo y ya te digo, en ese sentido contento con el equipo porque creo que jugando como hemos jugado hoy, bueno, vamos a estar más cerca de ganar partidos que de perderlos. Es importante el estar contento en eso, ¿no? En la primera jornada, porque parece que eso, ¿no? Es la primera con fuego real y las sensaciones son los que te quedan para seguir un poco evolucionando a través de la temporada.
Sí, lo comentaba ahora con el grupo, con los chavales, porque al final, bueno, la pretemporada yo creo que es siempre un poco una mentira, ¿no? Y al final nos habíamos enfrentado a equipos, no nos habíamos enfrentado a ningún equipo de la categoría, nos habíamos enfrentado a equipos de tercera división y de primera federación, entonces vienes un poco a ciegas, porque tampoco sabes dónde tienes el nivel, y en ese sentido sí que me voy contento, y creo que el grupo tiene que estar contento de que hoy se ha demostrado que el nivel que tenemos pues nos da para competir contra cualquiera, para competir contra un gran equipo como es el Coruso. Entonces, bueno, yo creo que nos da tranquilidad y nos da confianza para afrontar el resto de temporada. Es un partido, obviamente, pero las sensaciones yo creo que son buenas. Pablo, el sábado frente a otro equipo asturiano, frente al Marino del Banco, segunda jornada de Liga, bueno, ya entre los dos equipos asturianos, ¿cómo lo ves? Bueno, me gusta mucho lo que vi del Marino, tanto en pretemporada como hoy por la mañana en Santander. Es verdad que se quedan con uno menos muy pronto, pero aún así, bueno, yo creo que se ve un equipo distinto a lo que era el Marino el año pasado, ¿no? No sé, o no soy quien para determinar si mejor o peor, pero bueno, con una idea distinta con el cambio de míster, que yo creo que ahí van a proponer, que van a querer jugar y que nosotros también vamos a quererlo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, un derbi que siempre presta a jugar aquí en Asturias, y bueno, pues esperemos llevárnoslo a nosotros. Otra vez en la parte alta, te toca, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Miramar no hay mucha zona alta, así que me tendré que, bueno, donde me dejen me pondré, y ya te digo, es lo de menos, porque bueno, prefiero estar expulsado yo que no cualquier jugador. Tengo confianza plena en Carlos, en mi segundo, que ya te digo, es indiferente estar en el banquillo arriba, es más, se ve hasta un poco mejor desde arriba. ¿Cómo viste hoy a Carlito? Bien, hombre, bien. Él es tanto más entrenador que yo, ¿no? Obviamente somos todos entrenadores y ya te digo que bueno, no, es indiferente y tiene toda la confianza. Debutó con empate, así que bueno, esperemos que Miramar sacar los 3 puntos también con él en el banquillo. ¿Cómo ves los rivales? El año pasado subió el Pontevedra, el Numancia sigue ahí, que es candidato hasta arriba, hay equipos nuevos que han ascendido, la Sarriana, el Samano. ¿Cómo ves el grupo que le ha tocado a los asturianos? Bueno, yo creo que es muy pronto, al final es la jornada 1, ayer estuvimos viendo a la Sarriana en el Requesón, hoy bueno, pues intentas ver los rivales por la tele, y yo creo que es pronto. Obviamente pues hay 2-3 equipos que bueno, pues a priori pueden partir como favoritos, pero ya hemos visto que el Numancia, que era uno de ellos, pues ayer le cuesta sacar un punto de Villaviciosa, ¿no? Entonces creo que la categoría es un tópico, pero es tremendamente igualada, que todos los partidos se van a decidir por pequeños detalles, y veo una liga o un grupo bueno, pues similar o parecido al de los últimos años.